Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los donde me estén viendo en cualquier país del mundo. Vamos a hacer el ejercicio número 4 de circuitos RLC en serie, como ven acá. Entonces acá tenemos una resistencia de 25 ohmios, una bobina de 0,1 henrios y un condensador de 10 microfaradios. Y la fuente de alimentación es 230 voltios a 50 Hz de frecuencia. Listo. Primero que todo, tenemos que hallar, nos piden hallar, vamos a hallar la reactancia inductiva, la reactancia capacitiva, la impedancia, vamos a hallar la corriente total, es decir, la corriente total del circuito RLC, como ven aquí. Vamos a hallar la caída de tensión de la resistencia, de la bobina y del condensador. Y para que esas caídas de tensión podemos comprobar de que realizando con una fórmula de tensión total, nos tiene que dar que al realizar esa tensión total, nos tiene que dar 230 voltios o aproximado. Ya eso más adelante lo vamos a ver paso a paso. Y vamos a hallar también el ángulo de desfase de este ejercicio, como ven acá. Ya en el canal ya he hecho hasta ahora 3 ejercicios. Ya este sería el cuarto ejercicio. Entonces, si no hay más, vamos a empezar. Entonces vamos a empezar hallando la reactancia inductiva. Listo. Vamos a hacerlo paso a paso. Ya sabemos que la fórmula de la reactancia inductiva es 2pi por frecuencia por bobina. Entonces tenemos, reemplazando la fórmula con los datos que tenemos acá en el circuito, entonces XL es igual a 2 por 3.14 que equivale a pi por la frecuencia que es 50 Hz y lo multiplicamos con 0,1 henrios. Si la bobina fuera con milihenrios, tendríamos que multiplicarlo por 10 a la menos 3, que esa es la conversión. Cuando es mili, se debe multiplicar en la fórmula por 10 a la menos 3, porque para hallar la reactancia inductiva no podemos colocarlo en milihenrios, sino que para hacer la conversión se hace, por decir un ejemplo, si es 10 milihenrios, se coloca en teoría 2 por 3.14 por 50 Hz por 10 milihenrios por 10 a la menos 3, pero en el caso que fuera mili, como en este caso es 0,1 henrio, entonces se multiplica 2 por 3.14 por 50 por 0,1 henrios. Entonces esto nos da un valor, si cogemos 3.14 por 50 por 0,1, esto nos da 31.4 ohmios. Recuerden que la reactancia inductiva y capacitiva también en la unidad de medida es ohmios. Entonces sería XL 31.4 ohmios. Pongámoslo por acá. Listo. Entonces proseguimos aquí. Prosiguiendo, entonces vamos allá a la reactancia. Ya hallamos la reactancia inductiva que es 31.4 ohmios. Ahora vamos a hallar la reactancia capacitiva. Listo, listo. Entonces acá prosiguiendo. Entonces calcula la fórmula de la reactancia capacitiva. Hay dos formas. Vamos a ver que esta que dice 1 dividido 2pi por frecuencia por condensador. Entonces vamos a reemplazarlo. Sería reactancia capacitiva igual a 1 dividido 2 por 3.14 por 50 Hz, que es la frecuencia, como ven acá. Y lo multiplicamos por C, que es el condensador, que es 10 microfaradios. Pero como están en unidades de microfaradios, tenemos que convertirlo a faradios. Entonces, en este caso, en la fórmula metemos así. Metemos 10 microfaradios por 10 a la menos 6 y cerramos paréntesis. Que lo que hacemos ahí es que convierte esos microfaradios a faradios. Eso es importante tenerlo claro. No podemos ir metiendo microfaradios así porque si no. Acá en las fórmulas de manera es faradios.
Entonces siempre hay que expresarlo así. Yo recomiendo en las fórmulas ir paso a paso, así sea más largo los cálculos, pero siempre ir paso a paso, para no tener errores más adelante. Reemplazamos 2 por 3.14 por 50 Hz por 10 microfaradios por 10 a la menos 6. Entonces esto lo hacemos por partes. 1 dividido. Entonces cogemos en la calculadora y metemos 2 por 3.14 por 50 Hz por 10 microfaradios por 10 a la menos 6. Si metemos a la calculadora nos da 3.14 por 10 a la menos 3 en notación científica. Y si lo vamos a convertir y expresar en decimales, corremos la coma 3.14 y corremos como es 10 a la menos 3, corremos 3 veces. 1, 2 y 3. Quedan 2, 0.00314 ohmios. Y ahora dividiendo 1 dividido 0.00314 ohmios, esa reactancia capacitiva nos da 318.47 ohmios. Vamos a ponerlo arribita. Listo. Ya llamo la reactancia inductiva y ya llamo la reactancia capacitiva. Ahora, para ya hallar la corriente total del circuito RLC, primero tenemos que hallar la impedancia. Entonces, como ya hallamos las dos reactancias, ya podemos hallar la impedancia. Ya les voy a mostrar cuál es la fórmula. Entonces, borro aquí y ya regreso. Bueno, entonces, pues, prosiguiendo aquí. Esta es la fórmula de la impedancia para hallar la impedancia. Ya tenemos la resistencia, la reactancia inductiva, ya la llamo ya, que es 31.4 ohmios. Ya llamo la reactancia capacitiva, que es 318.47 ohmios. Vamos a reemplazar estos valores. Listo, entonces aquí prosiguiendo con el ejercicio. Listo, ya reemplazando los valores que tenemos acá en la fórmula, en la fórmula, entonces 25 ohmios, entonces sería como la resistencia es al cuadrado, entonces ponemos 25 ohmios al cuadrado más, entre paréntesis, la reactancia inductiva es 31.4 ohmios, entonces ponemos 31.4 ohmios menos la reactancia capacitiva es 318.47 ohmios, entonces lo restamos menos 318.47 ohmios, cerramos paréntesis al cuadrado. Ahora 25 ohmios al cuadrado, si lo metemos en la calculadora, nos da 625 ohmios al cuadrado, porque se multiplican dos veces la unidad de medida, es decir, dos veces se multiplica y como estamos ohmios al cuadrado, queda ohmios al cuadrado. Es decir, se multiplica dos veces. Más, entre paréntesis, 31.4 ohmios menos 318.47 ohmios. Entonces, esta resta, entre paréntesis, queda menos 287.07 ohmios al cuadrado, elevado al cuadrado. Ahora, después, realizándolo por pasos, queda impedancia es igual a raíz cuadrada, 625 ohmios al cuadrado más menos 287.07 ohmios al cuadrado lo multiplicamos dos veces, elevado al cuadrado. Nos da 82.409.18 ohmios al cuadrado. Ahora realizando la suma de estas dos nos da 83.034.18 ohmios al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada de este valor que nos dio, nos da 288.15 ohmios. Recuerden que el ohmios al cuadrado con la raíz cuadrada se cancela y queda ohmios normal. Entonces, como ven aquí, sí, puede que el cálculo sea largo, pero yo recomiendo hacerlo paso a paso. ¿Por qué paso a paso? Porque se va llegando al resultado. Por mí uno lo mete directamente, lo hace directamente, ya sea en la calculadora. Pero yo recomiendo cuando es matemática, hacerlo paso a paso. Es decir, hacerlo paso a paso, vamos llegando al resultado. Ya nos dio ese resultado. Ahora, como ya tenemos la impedancia, ya podemos hallar la corriente total del circuito RLC. Entonces ya borro aquí y ya regreso. Listo, entonces aquí prosiguiendo. Entonces, aplicando la ley de Ohm, ya tenemos la impedancia y la fuente de alimentación es 230 voltios, ¿cierto? Bueno, aplicamos ley de Ohm, que sería corriente
es igual a tensión dividido resistencia. Entonces, 230 voltios de la fuente dividido la impedancia que nos da 288,15 ohmios. Eso nos da un valor de 0,79 amperios, que sería la corriente total. Ahora ya sabemos que el circuito en serie, la corriente es la misma. Entonces, como ya tenemos la corriente, vamos a pasar a hallar las caídas de tensión de la resistencia, de la bobina y del condensador. Listo, entonces, aplicando ley de Ohm, entonces aplicamos la caída de tensión de la resistencia BR, cogemos resistencia por corriente, entonces la resistencia es 25 ohmios por la corriente, que es la misma en todo el circuito RLC. Entonces cogemos 25 ohmios por 0,79. La caída de tensión BL de la bobina, de la reactancia inductiva, nos dio 31,4 ohmios, y eso lo vamos a multiplicar por la corriente 0,79 amperios. Y de igual manera lo hacemos con la caída de tensión del condensador. Entonces la reactancia capacitiva ya sabemos que nos dio 318,47 ohmios, y eso lo multiplicamos por la corriente de 0,79, como vemos acá. Entonces vamos a hacer los cálculos y vamos a ver cuánto da. Entonces 25 por 0,79, esto nos da la caída de tensión de la resistencia, 19,75 voltios. Ahora la caída de tensión, 31,4 por 0, la caída de tensión de la bobina nos da 24, multiplicando 31,4 ohmios por 0,79 amperios, nos da 24,80 voltios. Listo, realizando la caída de tensión del condensador, entonces cogemos 318,47 ohmios y lo multiplicamos por 0,79, que eso nos da 318,47 por 0,79. Nos da 251,59. Y listo. Ya hallando las caídas de tensión, para comprobar de que estas caídas de tensión, hay una fórmula que es BT, que es la tensión total, que se supone que tiene que dar 230. Entonces, si nosotros metemos estas caídas de tensión en esa fórmula, nos tiene que dar aproximadamente 230, o que nos dé 230 voltios. Una de las dos podemos hacer. Entonces, voy a borrar acá, voy a organizar un poquito el tablero y ya regreso. Listo, entonces vamos por partes. Aplicamos esta fórmula, que es para comprobar de que estas caídas de tensión nos dé aproximadamente la fuente de alimentación, que es 230 voltios. Si podemos observar, miren que esta fórmula es muy parecida a la fórmula de la impedancia, ¿no? Cuando estamos hallando, cuando es la resistencia, la reactancia, ¿no? Entonces vamos a reemplazar esas caídas de tensión en la fórmula. Listo. Te vamos a explicar acá el paso a paso. Listo, tenemos la fórmula de la caída de tensión de la resistencia, nos da 19,75 voltios. Como la fórmula está al cuadrado, lo elevamos entre paréntesis al cuadrado, más la caída de tensión de la bobina da 24,80 voltios, menos la caída de tensión del condensador nos da 251,59 voltios. Entonces esto entre paréntesis, cerramos paréntesis, al cuadrado. Ahora, 19,75 voltios al cuadrado, multiplicándolo dos veces, nos da 390,06 voltios al cuadrado, más 24,80 voltios menos 251,59 voltios, nos da menos 226,79 voltios. Y entre paréntesis al cuadrado. Ahora, BT es igual a la raíz cuadrada
390.06 voltios al cuadrado más. Ahora, este menos 226.79 voltios al cuadrado lo multiplicamos dos veces y eso nos da 51.433.7 voltios al cuadrado. Ya después de esto sumamos estos dos valores y nos da 51.823.76 voltios al cuadrado. Listo. Ustedes siguen que, digamos que se ve largo la fórmula, pero como les digo, siempre es bueno hacerlo paso a paso, porque si uno lo hace paso a paso, vamos llegando al resultado como debe ser. Porque hay muchos casos que ya he visto, y por experiencia lo cuento acá, que uno lo hace directamente en la calculadora y no siempre va a dar el resultado. Entonces yo recomiendo que es largo, sí es largo, pero es bueno hacerlo paso a paso para ir llegando al resultado como debe ser. Listo, entonces esta BT es igual a este resultado, voltios al cuadrado. Entonces sacando la raíz cuadrada, se cancela voltios al cuadrado y raíz cuadrada nos da 227.6 voltios. Entonces mire que da aproximado a la fuente de alimentación de AC, que es 230 voltios. De ahí podemos comprobar de que todos esos cálculos que hemos hecho está correctamente. Listo. Entonces ya comprobando con la fórmula de BT de la tensión total, nos falta hallar el ángulo. Listo, entonces haciéndolo aquí, esta es la fórmula para hallar el ángulo, que es tangente a la menos 1 entre paréntesis BL menos BC dividido BR. Entonces realizándolo por partes reemplazamos estas caídas de tensión en la fórmula. Entonces que BL es 24,80 voltios, entonces diría 24,80 voltios menos BC es 251.59. Te restamos menos 251.59 voltios dividido 19,75 voltios, que es la caída de tensión de la resistencia. Entonces, restando 24,80 menos 251.59 me da menos 226.79 voltios, y eso lo divido entre 19,75 voltios. Me da menos 11,48, es decir, ángulo igual a tangente a la menos 1 multiplicando esto. O en otros libros podemos encontrarlo como arco tangente. Ahora, ya metiéndose en la calculadora, tangente a la menos 1 de menos 11,48 voltios, el ángulo nos da menos 85.02 grados. Y ahora, para finalizar el video, vamos a hacer el triángulo de desfases de la caída de tensión. Listo, entonces para finalizar este video del ejercicio número 4 de circuitos RLC en serie. Entonces, en los libros podemos encontrar el triángulo de potencias, el triángulo de desfases de caídas de tensión, de corrientes, del triángulo de potencias también podemos encontrar en los libros, en los ejercicios, ¿no? Listo. Entonces tenemos el ángulo, obviamente, menos 85.02 grados. La fuente de alimentación, la tensión total es 230, lo ponemos acá en el más largo, como el lado más largo en el caso de la hipotenusa, ¿no? Cuando hacíamos funciones trigonométricas. Bueno, ahora la caída de tensión de la bobina menos la caída de tensión del condensador ya sabemos que en la fórmula nos da menos 226,79 voltios, como ven acá. Y aquí abajito ponemos la caída de tensión de la resistencia, que es 19,75 voltios. Entonces, como les digo, en los libros podemos encontrarlo, triángulo de desfases de la caída de tensión, de las corrientes, de las potencias, ¿sí? Entonces, hasta aquí llegamos con el ejercicio número 4 de los circuitos RLC en serie. Obviamente en el canal también ya subí unos ejercicios de circuitos RLC en paralelo. En la lista de reproducción que dice electricidad y electrónica lo pueden encontrar cuando es paralelo. Si no estoy mal, he subido solamente un video en paralelo.
Listo. Como les digo, la idea de esto no es hacer los cálculos porque sí, porque muchos estudiantes y aprendices hacen estos cálculos pero no saben qué están haciendo. Es decir, lo hacen por hacer, pero hay que comprender lo que están haciendo. Entonces, los circuitos RLC en serie, esto lo podemos, si están viendo materias de circuitos polifásicos, asignaturas en la universidad, bueno, en institución, que estén estudiando electricidad y electrónica, estos tipos de ejercicios, circuitos RLC, circuitos RC, circuitos RL, en serie y paralelo. Estos ejercicios lo encontramos en asignaturas o materias de la universidad en circuitos polifásicos y en electrónica de potencia. Es muy común encontrar este tipo de ejercicios. Listo, entonces finalizando el video, si entendiste la explicación paso a paso, la idea es que aquí es explicar paso a paso para que vamos llegando al resultado y vamos entendiendo lo que vamos hallando. Si no estoy mal, dale un me gusta a este video y no te olvides de darle a la campanita de notificaciones para estar enterado o enterada de mis otros videos de clases. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.